Feliz sábado, hermanos. Es una alegría poder estar en mi querida iglesia Alsina. Hacía un tiempo que no veníamos. La verdad que al mirar toda la infraestructura veo que hubo muchos cambios. Sin ir más lejos, la ventana que yo recordaba allá arriba ahora no la estoy viendo. Y veo, bueno, los aires, el techo, las luces. La verdad que los felicito. Ha quedado muy linda la iglesia. Y en esta mañana no pudo acompañarme mi señora y mi bebé, porque justo hoy tenían que ir al médico, pero les mandan saludos y en cualquier momento, aunque yo no esté acá adelante, vendremos a visitarlos. Y ya Lucas camina, así que ya corre más que caminar. Así que los que son más antiguos acá y me recuerdan a mí de chiquito, la verdad que muy parecido y con la forma de correr que dicen que era yo. Así que muy pronto lo verán. Estamos un poco avanzados con el horario, pero me dijeron que había ayuno y que podía extenderme hasta la sociedad de jóvenes. Me dijeron, no, va a ser más corto. Vamos a tratar de no hacerlos quedar mucho. Y pensé sobre qué tema hablar en esta mañana. Y trato siempre de buscar algún tema que sea de actualidad, que nos pueda servir en el día a día, no quedarnos en teoría, sino hablar cosas que nos sirvan para el diario vivir. Y me puse a reflexionar sobre qué dice el mundo, sobre algunas palabras. Y después vamos a ver qué dice Cristo mediante el mensaje de esta mañana. La primera palabra es libertad. ¿Qué es para el mundo la libertad? Hacer lo que quiera. Cualquiera que intente poner un parámetro o un límite está coartando la libertad. Eso es lo que piensa el mundo. Cuando alguien dice esto está mal, dice ¿y quién dice que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Vos decís que está mal. La iglesia dice que está mal. Para mí está bien. Y si para mí está bien, está bien. ¿Qué dice el ser humano sobre la religión? El ser humano no convertido. El opio de los pueblos. Algunos dicen que es algo que es para atontar los pueblos para que sean sometidos. Piensan de que es un invento o un cuentito para que estemos conformados pensando que hay un ser superior que vela por su creación y entonces nos despreocupemos de los problemas. ¿Y qué dice la gente finalmente de Dios? Muchos dicen que Dios no existe. Otros dicen sí, quizás existe, quizás es una fuerza. Tal vez creó el mundo, pero va a estar en cada detalle. Cuando vos vas a rendir un examen, cuando vas a una entrevista, cuando nace un hijo, cuando hay una muerte, ¿Dios va a estar mirando eso? El mundo piensa que no. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre ese Dios? Y vamos a tratar de descubrir algo más sobre ese Dios, sobre esa religión y sobre la libertad, pero dicha por Jesús mismo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 15, versículos a partir del versículo 11. Sabemos que en el libro de Lucas, en el capítulo 15, hay tres historias. ¿Cuáles son? Tenemos la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En esta mañana vamos a hablar sobre el hijo pródigo, que es la tercera historia de ese capítulo. Es una historia muy conocida, yo creo que todos alguna vez la hemos escuchado, pero no por ello podemos dejar de sacar enseñanzas. Siempre, hasta historias que uno conoce de memoria, quizás al leerla de otro punto de vista o ver otro autor, uno dice, esto quizás no lo había escuchado. Y vamos a ver qué dice Jesús sobre este hijo pródigo. Antes de comenzar con la historia, podemos decir que la historia se divide en dos partes. Una que es la del hijo pródigo propiamente dicho, que ahora vamos a ver qué es lo que hizo el hijo menor, que en la sociedad de Jesús de esa época era representado por los publicanos, los pecadores, esos que se habían equivocado en la vida. Y tenemos también otro hermano, porque eran dos hermanos, que es el hermano mayor. Y el hermano mayor simboliza a los fariseos de esa época, los supuestos santos, los que no se equivocaban, los que iban a la iglesia todos los sábados, que daban su diezmo, que hacían todas las cosas para el mundo supuestamente correctas. Esos son los dos hermanos. Y ahora sí vamos a empezar con la historia.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este hijo menor que pide su parte, ¿le correspondía? Él dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Con toda seguridad lo dice. ¿Le correspondía? No, no le correspondía. ¿Cuándo se repartían? E incluso hoy, ¿cuándo se reparten los bienes? ¿En qué momento? Cuando fallecen los padres. Y él con el padre en vida le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Objetó, le dijo, momento, no te corresponde. ¿Por qué me venís a pedir eso? ¿No puedes esperar a que muera antes de pedirlo? No, el padre dice que repartió esos bienes. Este hijo pensaba que su padre era un ogro. Pensaba que su padre, las reglas que le había puesto de chico, todos los preceptos, la ley de Dios, eran cosas que lo coartaban. Era el pensamiento del mundo. Por eso les dije al principio cuál es el pensamiento del mundo, de la libertad. Ese hijo creció pensando, algún día me voy a poder ir y cuando me vaya voy a tener esa libertad que tanto añoro, voy a poder hacer lo que quiera sin que nadie me esté marcando el paso. Y por eso sigue diciendo en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor que hizo, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que este padre repartió los bienes. En la antigüedad, cuando se repartían los bienes, siempre había un esquema de repartición que quizás es distinto al de hoy. El hijo mayor era el que tenía mayor cantidad de bienes, porque era el que, en el caso que, por ejemplo, tuvieran una familia numerosa o tendrían hermanos pequeños, era el que iba a tomar el rol de padre, era el que se iba a hacer cargo. Entonces, después si quieren leerlo en sus casas, en Deuteronomio 21:17, dice cómo es el esquema de repartición. En este caso, por ejemplo, si eran 2 hermanos, las 2/3 partes eran para el mayor y 1/3 era para el menor. La casa normalmente no se repartía hasta que fallecían los padres, pero en este caso se hizo todo efectivo para que él se pueda llevar lo que le correspondía según su criterio. Entonces, este hijo menor ya toma toda su parte y se va. Y el hijo mayor ya todo lo que quedaba era de él. Y dice que él se va a una provincia apartada. Ni siquiera es que dice que se fue a unas cuadras o se fue a otro barrio para decir necesito independencia pero estoy cerca. Dice que se fue a una provincia apartada. En esa época en la que no había medios de transporte como hoy, que simplemente con irse algunos kilómetros ya era decir días de camino, él se fue lejos. ¿Qué simbolizaba esta provincia apartada? Era un alejamiento de su padre, era un alejamiento de todo lo que él creía que era tan malo para él, entre comillas, y para querer vivir tranquilo y decir, ni siquiera va a poder venir mi padre a visitarme porque estoy lejos. Y dice que, ¿qué hizo con sus bienes? Cuando tuvo esa libertad, cuando pudo disponer y decir, bueno, ahora sí que soy libre, voy a hacer las cosas. ¿Qué hizo con esa libertad? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. En el griego, la palabra que se traduce como perdidamente dice más literalmente desenfrenadamente. Desenfrenadamente o en un modo no sano. No sabemos de qué manera, pero en un modo no sano. ¿Y qué pasa cuando él desperdicia todos estos bienes? Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, cuando todo lo hubo malgastado. Malgastado, como dice la palabra, ¿qué es? Malgastar, gastar mal. Cuando todo lo desperdició, ¿qué pasó con él? Comenzó a faltarle. Y eso también nos enseña a nosotros, más allá de la lección espiritual, la lección también física nuestra. Elena de White habla de lo importante que es que nosotros como cristianos sepamos administrarnos y sepamos vivir de una manera en la que no tengamos que vivir de prestado y en la que podamos decir hasta acá puedo gastar y hasta acá no, y no vivir en esa forma endeudada. Como cristianos deberíamos tener también ese ejemplo. Y comienza a faltarle, y además de comenzar a faltarle,
encima pasa algo que escapaba a él. ¿Qué es? Hay una cosa que no dependía de él. ¿Qué dice que pasó? Una gran hambruna. ¿Eso lo podía manejar él? No. Pero ¿qué pasa cuando uno en las épocas buenas no hace la previsión? En las épocas malas, ¿cómo nos encuentra? ¿Se acuerdan de José en Egipto? Él dijo, vamos a aprovechar durante los 7 años de abundancia para acumular, para que cuando vengan los 7 años malos, poder tener. Ahora, si nosotros en las épocas buenas nos creemos que somos lo máximo y vivimos de una manera que no pensamos en el futuro, algún día puede venir una realidad mala que no sea por nuestra culpa, pero si no estamos preparados, no sabremos cómo afrontarlas. Y este hijo pródigo, que había hecho tantos amigos, supuestamente, tantos amigos de fiestas, ¿dónde estaban estos amigos en este momento? ¿Vinieron a ayudarlo? ¿Hubo alguno que le haya tendido una mano? Eran amigos de fiestas, pero ¿eran amigos en las necesidades? Dice que comenzó a faltarle. ¿Y qué pasó en el versículo 15? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué trabajo era el peor que podía tener un judío? Apacentar cerdos. El cerdo era un animal inmundo. Más allá de que ya de por sí, incluso si yo en esta época dijera cuántos de acá añorarían o soñarían con ser cuidadores de cerdos, yo creo que nadie levantaría la mano. No vamos a escuchar tampoco a ningún niño que le digamos, ¿qué querés ser cuando seas grande? Apacentador de cerdos. No, nadie quisiera hacer eso. Pero para un judío era peor, porque el judío pensaba de que, el animal en sí era inmundo. Entonces, si tocaban solamente el animal, ¿qué pasaba? Tenían que estar lejos del campamento hasta la noche, incluso si el animal estaba muerto, hasta una semana fuera. Era algo totalmente tremendo para el judío. Ni siquiera era lo que para nosotros es, porque tenía toda la concepción religiosa, además del trabajo desagradable. Y él ahora se estaba dedicando de tiempo completo ¿a qué? A apacentar cerdos. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 16? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él, que había sido un hijo de un padre, se cree hacendado, que tenía un buen pasar económico, que él se quejaba de lo que le tocaba vivir, diciendo, yo quiero libertad, quiero irme, porque este padre no me deja vivir en paz, estaba ahora apacentando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. Y acá dice algarrobas, pero ¿saben qué no eran las algarrobas? El comentario bíblico dice que en realidad lo que se traduce acá como algarrobas es la vaina de las algarrobas. Las algarrobas la comían los humanos, pero la vaina, la cáscara de las algarrobas era lo que comían los cerdos. O sea que él lo que estaba añorando comer ni siquiera era el fruto de la algarroba, era la vaina de la algarroba. Él que había sido hijo. Pero ¿qué pasa en el versículo 17? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense el pensamiento, cómo en una situación extrema en la vida lo lleva a cambiar esa cabeza que él tenía. Él que añora ahora, ¿qué es lo que estaba añorando? ¿Pero qué quería hacer él? Dice, ¿cuántos hijos? ¿Cómo mi hermano está también allá? ¿O con quién se está comparando? Jornaleros. Él que había sido un hijo con todo su pasar económico buenísimo, con un padre amante, con todo a su disposición, con siervos que lo atendían, que hasta lo vestían, él lo único que añoraba en este momento era poder ser uno de esos siervos. Él que tanto se había quejado y quería libertad, ahora quería ser siervo. El que quería ser libre quería ser siervo. Porque se dio cuenta de que incluso los siervos de la casa del Padre eran más libres que él que era libre. ¿Y qué dice en el versículo 18? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo llega él a tomar esa decisión? Lo primero importante, en el versículo anterior ya decía, volviendo en sí. ¿Por qué dice volviendo en sí? Porque no estaba en sí, no estaba en sus cabales. Y mucha gente hoy en día piensa
de que está en sus cabales y no lo está. Si la gente dice que Dios no existe, que Dios lo único que quiere es nuestro mal, que la religión es el opio de los pueblos, como decían al principio, es que la gente no está en sí. La gente no se da cuenta y buscando esa libertad, lo único que está logrando, ¿qué es? Su ruina. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Quiere decir que si nosotros no aceptamos a Dios, Dios nos castiga con la muerte? No. La paga del pecado es muerte y todos los que estamos acá pecamos y merecemos la muerte. Solamente que Dios nos ofrece la salvación. Y nosotros podemos aceptar esa salvación o rechazarla. Estamos siempre a tiempo de volver en sí. No importa cuán lejos hayamos llegado, porque eso es algo que el enemigo también intenta poner en nuestras mentes. Decir, ya fuiste muy lejos, ya estás tan lejos, ya te desperdiciaste toda la fortuna que Dios te dio, que puede ser la vida, la salud, tantas cosas pueden ser nuestra fortuna. Ya desperdiciaste todo, estás lejos. Mirá, ni tus amigos están con vos. Estás hundido apacentando cerdos. Quédate así, ya está. Dios no te va a recibir. Pero el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y que nos dice, volvé en sí, recordá lo que tuviste cuando eras chico, recordá lo que fue Cristo cuando estabas en sus caminos y vas a ver que siempre estás a tiempo de volver. Y él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él que había querido ser el hijo más vivo de los dos, ahora lo único que quería suplicarle al Padre que era que lo haga como uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cómo sabía el padre que este hijo iba a venir? ¿Cómo lo vio el padre? Podía haber estado en el campo haciendo sus tareas. Ese padre lo esperaba. Y ese padre sabía que este hijo, por más que se hubiera apartado, algo de toda la enseñanza que él le dio, le tendría que haber quedado. Y que en algún momento, en alguna situación límite, quizás él volvería. Y este padre me lo imagino yendo todos los días a la puerta, esperando a ver si ese día era el día que el hijo volvía. Y cuando terminaba ese día, el hijo no volvía. Y al día siguiente volvía a ir el padre a esperarlo. Y volvía, y volvía, y volvía hasta que ese día llegó. ¿Y por qué este hijo tomó la decisión de volver? Porque sabía que este padre era un padre misericordioso. Si él hubiera tenido duda y pensar de que el padre le iba a recriminar, ¿hubiera vuelto? Si este padre, pues podría haberle recriminado o no el padre. Podría haberle dicho, te lo dije, se lo podría haber dicho. Podría haberle dicho, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿En qué gastaste el dinero? Pero él sabía que ese padre lo amaba y que a pesar de sus errores, si él se arrepentía de corazón, ese padre lo iba a recibir. Y fíjense que incluso en la frase que él ensaya pensando decirle al padre, él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no pone excusas. Él dice, he pecado. Él se hace cargo del error que había cometido. Y eso es muy difícil. Fíjense en el pecado inicial, cuando fue Adán y Eva, cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué comiste el fruto? ¿Qué dice Adán? La mujer. ¿Y la mujer qué dice? La serpiente. Y menos mal que la serpiente no siguió hablando, porque ya no sé quién seguía. Pero siempre el pecado tiende a hacer eso. Decir, no es mi culpa. Lo que pasa es que nada, lo que pasa es que pecaste. Y este hijo se hace cargo y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero fíjense cuando quiere decirle esta frase al padre, ¿qué pasa? Dice que el padre corrió, lo abrazó y le besó. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando está tomando aire para seguirle diciendo, ¿qué dice? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre no le deja terminar la frase. Él le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, pero cuando él quiere decir, hazme como a uno de tus jornaleros, el padre no lo deja terminar. ¿Y qué dice que hace el padre? Le pone un vestido. El vestido era un vestido largo que usaban solamente las personas de categoría. Las personas que tenían cierto rango social usaban esa clase de vestidos que se describe acá. Dice que le da un anillo
que el anillo era símbolo de ¿qué? De autoridad, símbolo de que realmente tenía cierta posición. El anillo se usaba para sellar documentos, por ejemplo, y le da también calzado en los pies. Los jornaleros no usaban calzado en los pies. Los siervos andaban descalzos. Hoy quizás nosotros es importante entenderlo, porque nosotros hoy, por más bajo recurso que tenga la persona, vemos que la mayoría están con calzados. Pero en esa época no era así. Solamente los hijos eran los que tenían calzado. Los siervos estaban descalzos. Este padre, sin contestarle con palabras, con hechos, le dice todo. Le dice: vos te equivocaste, pero sos de nuevo hijo. Tenés el calzado que tienen los hijos, tenés el vestido que tienen los hijos y el anillo de autoridad que solo un hijo podía tener. Y sigue diciendo en el versículo 23: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No dice que hizo una fiesta para reconocer los logros de su hijo. No dice que lo estaba felicitando, porque quizás alguno podría decir: pero encima de todo lo que hizo le hace fiesta. Pero no era una fiesta para felicitarlo, era una fiesta para decir: este hijo que creía que no lo iba a ver más, porque quizás podía suceder de que el padre no sabemos qué edad tenía, no sabemos si era grande o no, y decir: ¿qué pasa si no lo veo nunca más a este hijo? Y poder encontrarlo a ese hijo nuevamente, sano y salvo, más allá de todo lo que le hubiera sucedido, pero lo tenía ahí. Ese era el motivo de regocijo. Y ese es el motivo de regocijo que Dios tiene con nosotros. Nosotros pecamos, nuestras obras son ¿qué? Trapo de inmundicia. Nosotros nada de lo que hagamos podemos merecer el cielo. El cielo no es un premio por lo bueno que fuimos en la tierra. El cielo es un regalo que Dios nos hace por medio de su Hijo. Y ese es el motivo de la fiesta. Y ahora empezamos la segunda parte del relato. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vamos a parar ahí. Tenemos un nuevo personaje en la historia, el hermano mayor. Ese hermano mayor que había estado al lado del padre, ¿o no? Sí. ¿Se había ido a algún lado? No. Estuvo todo el tiempo. Todo ese tiempo en el que el hijo menor había estado desperdiciando sus bienes, el hijo mayor estaba al lado del padre. Estaba trabajando con el padre. Podría haber aprovechado la sabiduría que tenía este padre, haber disfrutado a su padre, pero él lo estaba tomando como simplemente un trabajo. Él estaba trabajando en el campo, estaba trabajando al lado del padre, pero ¿había aprendido de ese padre? Y eso nos llama la atención a nosotros también, porque muchas veces nosotros, como adventistas, estamos acá en la iglesia, quizás estamos desde cuna adventista, como se dice, y decir, nunca supimos lo que era el mundo. Estuvimos siempre adentro, vinimos a la iglesia, nos sentamos, escuelas sabáticas, sociedades de jóvenes, conquistadores, y quizás podemos caer en el error de creernos superiores a ese que quizás está afuera o que se fue. Pero todos somos hijos, no importa lo que hizo cada uno, todos somos hijos. Y si no nos fuimos y no nos hemos rebelado contra Dios, ¿el beneficiado quién es? Nosotros. No para endilgárselo a otro de que somos superiores, sino que vamos a ser los afortunados de haber podido disfrutar al Padre. Y dice que este hermano se enojó. Este hermano podría haber estado feliz. Podría haber dicho, vino mi hermano. No era un desconocido, era el hermano. Él también podría haberlo extrañado, podría haber dicho, ¿qué será de la vida de mi hermano? ¿Lo volveré a ver? ¿No lo volveré a ver? Y sería también motivo de regocijo. Pero en lugar de regocijarse, se enojó. Y el padre sale y le rogaba, le suplicaba que entrase. Y en el versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hay muchas frases acá importantes. A veces la persona dice algo, pero uno puede leer entre líneas un montón de cosas. Primer punto, dice, hace tantos años que te sirvo. ¿Te sirvo?
¿Él lo servía al padre? ¿Era un jornalero? ¿Era un jornalero él? Ustedes los hijos, si un hijo está en su casa y dice, bueno, está hasta los 25, 30 años y después se va, se casa o se independiza, esos 25 años, ¿qué es? ¿Que está sirviendo a los padres? Es decir, ¿estuve 25 años sirviendo a mis padres? No, estuvo viviendo con su padre, no sirviendo al padre. Pero él todos esos años los tomó como ¿qué? Servidumbre. Estaba dentro de la casa, pero su corazón no estaba dentro. Él se sentía un siervo, siendo un hijo. ¿Y qué más dice? No habiéndote desobedecido jamás. O sea, él estaba como con un currículum diciendo, mirá todo lo que hice, estuve sirviéndote, trabajando en el campo y nunca te desobedecí, cumplí todos los síntomas que tenía que cumplir. Eso no esperaba el padre, eso es algo natural. Cuando alguien ama a una persona, actúa en consecuencia, no porque tenga que cumplir una serie de requisitos para que esa persona lo ame. Simplemente actúa porque la ama, pero este hijo no lo entendía. Y dice, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito. ¿El padre tenía que darle un cabrito? Recordemos el inicio, cuando se repartió la herencia. El menor se fue con toda la parte de él. Todo lo que quedó, ¿de quién era? ¿Tenía que el padre dárselo? No, era de él. Si él hubiera querido un cabrito, lo podría haber tomado, porque era de él. Pero él, al no sentirse hijo, tampoco se sentía heredero de todo eso que tenía. ¿Y cuántas veces nos puede pasar a nosotros como cristianos no sentirnos herederos de las promesas de Dios? Y sentirnos que simplemente tenemos que cumplir y no sentirnos hijos, sentirnos siervos, no tomar esas promesas que están disponibles para nosotros, pero muchas veces no las vemos. Y él dice, finaliza diciendo, ¿no me has dado un cabrito para qué? ¿Para que festejemos juntos, para que festejemos en familia? Con los amigos. Su única felicidad era afuera. Su felicidad era afuera. O sea que él no se había ido físicamente, pero mentalmente estaba con el padre. No, no se sentía hijo, no se sentía heredero de todo lo que tenía y su razón de felicidad era afuera. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? Sí, nos puede pasar. Nos puede pasar estar afuera estando adentro, aunque parezca mentira. Podemos estar adentro, pero añorando el afuera. Y entonces estamos tan perdidos como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue literalmente, pero el hijo mayor se fue mentalmente. Y los dos necesitaban el perdón del padre. Y fíjense cómo sigue diciendo en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él dice, mi hermano, tu hijo. O sea que indirectamente era una acusación. Decir, este es tu hijo, este es tu consentido. En definitiva, todo lo que hizo fue por culpa ¿de quién? Del padre. Echando culpas. Y dice que ha consumido sus bienes con rameras. ¿El relato dice que él lo consumió de esa manera, el dinero? No, dice perdidamente. Perdidamente pueden ser una gama muy grande de cosas. ¿Cómo sabía él de qué manera había consumido el hermano? ¿O sería que él deseaba eso? Eso también hace pensar. Y dice el padre en el versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y eso es lo que nos dice Dios en esta mañana. No sé en qué lugar estamos nosotros. Empecé diciendo eso del sermón y cierro diciendo lo mismo. No sé si somos el hijo pródigo o somos el hermano mayor. Podemos ser cualquiera de los dos. Puede ser que nos hayamos apartado de Dios y en este momento estamos volviendo como ese hijo pródigo, esperando el abrazo del Padre. Podemos ser de ese que nunca se fue, pero que quizás mentalmente no sé si estamos tan adentro. O podemos estar adentro felices. Podemos estar en cualquier posición. Lo único que tenemos que tener claro es que Jesús nos recibe siempre. Si nos equivocamos, está en la puerta esperándonos. Tenemos que dar ese primer paso. Tenemos que ir. El Padre no fue y lo buscó por la fuerza y lo trajo. El Padre lo esperó. Pero cuando ese hijo hizo los primeros pasos, el Padre salió corriendo a su encuentro. Podemos ser el hermano mayor también.
Podemos estar en la iglesia hace infinidad de años y tenemos que sentirnos agradecidos de eso. Tenemos que sentirnos felices de poder compartir. No somos más que nadie, somos todos pecadores, pero tenemos la bendición de poder estar todos estos años al lado del Padre. Y quisiera terminar con un versículo que Jesús dice y nos dice a cada uno de nosotros, independientemente de la situación en la que estemos en esta mañana. Él nos invita a todos en lo que dice Mateo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En un mundo de vorágine, en un mundo de preocupaciones, en un mundo de guerras, de calamidades, de situaciones tan adversas, uno no basta más que prender un noticiero para ver quizás en 5 minutos 10 noticias desagradables. En un mundo de tantas corridas, Jesús nos invita ¿a qué? A descansar. Hay una fiesta por cada uno de nosotros y está esperando que cada uno de nosotros ingrese. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Dijimos que íbamos a definirlo. La libertad es poder estar en Cristo. Solo estando en Cristo y estando en sus caminos vamos a ser realmente libres. ¿Qué es la religión? La religión es Jesús, porque la religión es volver a unir, volver a ligar lo que se había roto. No hay religiones, hay movimientos religiosos, pero religión es Cristo. ¿Y quién es Dios? Nuestro Padre que nos espera a cada uno de nosotros.